Vamos al siguiente problema. Problema 4. Dadas las moléculas de cianuro, de ácido cianhídrico, el difluoruro de oxígeno, el amoníaco, el tricloruro de nitrógeno, el tetracloruro de silicio y el tricloruro de boro. Vamos a responder razonadamente a las siguientes cuestiones. Primera pregunta. Represente la estructura de Lewis de cada una de estas moléculas. Aquí tenemos el ácido cianhídrico, colocamos el carbono en el centro de la molécula. Sabemos que el carbono, por tener 4 electrones de valencia en su capa última, va a aportar esos 4 electrones, mientras que el nitrógeno, por su parte, tiene 5 electrones en su capa de valencia y los comparte con el carbono. Aquí el carbono estaría rodeado por 8 electrones en total, completando así su regla del octeto. Igualmente el nitrógeno tiene 8 electrones que lo rodean, completando también la regla del octeto, mientras que el carbono comparte un electrón con el hidrógeno de la molécula y el hidrógeno comparte así los 2 electrones necesarios. Para tener esta configuración es necesario que ocurra un triple enlace entre el átomo de carbono y el átomo de nitrógeno. Además, se observa aquí que hay 2 electrones del lado del nitrógeno que no están involucrados en los enlaces. Vamos a contestar la pregunta B. Vamos a deducir la geometría molecular de este ácido cianhídrico. Aquí tenemos el carbono con 4 electrones de valencia o valencia 4. Primero lo que ocurre es una promoción de un electrón del nivel orbital 2s a un orbital 2p, quedando distribuidos de esta manera, es decir, un electrón por cada orbital. Luego se produce el proceso de hibridación. En este proceso se funde el orbital 2s con un orbital 2p, creando 2 orbitales híbridos sp, cada uno ocupado por un electrón y quedando además 2 orbitales p puros. Para el nitrógeno, por su parte, que tiene 5 electrones en su capa de valencia, se produce la hibridación de la misma manera, es decir, el orbital 2s se funde con un orbital 2p, creando orbitales híbridos sp. Aquí en este caso uno de los orbitales híbridos sp contiene 2 electrones y el otro tiene un electrón. Y además, adicionalmente, tenemos 2 orbitales p puros. Luego viene el proceso de enlace entre estos 2 átomos, nitrógeno, carbono y además con el hidrógeno. Para el caso de el nitrógeno y el carbono, vemos que el orbital híbrido sp del nitrógeno se acerca frontalmente al orbital híbrido sp del carbono y se unen o se conectan por un enlace tipo sigma. Luego vemos que un orbital puro p del nitrógeno se acerca lateralmente al orbital p del carbono y se unen o se conectan a través de un enlace pi. Lo mismo pasa con los otros 2 orbitales puros p del carbono y del nitrógeno. Es decir, hay un acercamiento lateral y se produce entonces el enlace pi. Luego tenemos que el otro orbital sp del carbono se va a acercar frontalmente al orbital s del hidrógeno y se unen o se enlazan mediante un enlace sigma. Adicionalmente vemos que el otro orbital sp del nitrógeno queda
con dos electrones que no están involucrados en el enlace y por lo tanto son electrones solitarios. Aquí tenemos en este esquema un dibujo de los orbitales, tanto del carbono como el nitrógeno como el hidrógeno. Vemos que entre el carbono y el nitrógeno, entre los orbitales híbridos sp, se crea un orbital sigma, mientras que entre los orbitales p puros del carbono y el nitrógeno hay un enlace pi. Igualmente aquí tenemos entre el otro orbital p puro del carbono, se enlaza con el otro orbital puro del nitrógeno y tenemos otro enlace pi. Entonces aquí tenemos tres enlaces entre los dos átomos, carbono y nitrógeno, y en este caso tenemos entonces un triple enlace. Por otra parte vemos que de este lado el orbital híbrido sp se acerca y forma un enlace sigma con el orbital s del hidrógeno. Adicionalmente vemos que uno de los orbitales híbridos sp del nitrógeno está ocupado por dos electrones que no tienen relación con los enlaces y por lo tanto son electrones solitarios. Esta geometría que vemos acá para esta molécula es una geometría lineal. Entonces esta es una molécula lineal. En este caso, esta molécula de ácido cianhídrico tiene un desbalance de carga entre un extremo y otro de la molécula. Por lo tanto, podemos decir que el momento dipolar de esta molécula es distinto de cero, por lo tanto, esta molécula es polar. Vamos ahora al caso del difluoruro de oxígeno. El flúor tiene 7 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, este difluoruro de oxígeno, si construimos su diagrama de Lewis, vamos a colocar el oxígeno en el centro de la molécula. El oxígeno va a aportar 6 electrones, que son sus electrones de valencia, y va a recibir 2 electrones de parte de los dos átomos de flúor que lo rodean, completando así su regla del octeto. En cuanto a los átomos del flúor, también completan la regla del octeto porque aportan 7 electrones cada uno y un electrón que lo comparte con el oxígeno. Eso es tanto para el flúor de la derecha como para el flúor de la izquierda. Vamos ahora a ver cómo se produce el proceso de hibridización en este compuesto difluoruro de oxígeno. Aquí tenemos la distribución de electrones originalmente que tiene el oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene en su capa 2s, 2 electrones, y luego 4 electrones para la capa o nivel 2p. Luego del proceso de hibridación, la hibridación se va a producir por la fusión entre el orbital 2s del oxígeno y los 3 orbitales p del mismo elemento. Esto me va a producir 4 orbitales híbridos sp3. Los dos primeros van a tener sus 2 electrones completos y los dos últimos tienen un electrón cada uno, es decir, estos dos últimos están semillenos. Vamos a ver cómo se combina este átomo de oxígeno que ya está hibridado con los átomos de flúor que rodean al oxígeno. Entonces sabemos que para que el flúor complete sus 8 electrones en su capa de valencia, va a aportar un electrón y se va a acercar frontalmente a el orbital híbrido sp3, formándose así un enlace sigma. Lo mismo ocurre para el otro orbital híbrido sp3 del
del oxígeno. Se acercan frontalmente al átomo del flúor y se forma un enlace sigma. Y adicionalmente tenemos que han quedado dos pares de electrones solitarios en los otros dos orbitales híbridos sp3. Este esquema que mostramos aquí muestra la geometría molecular. Esta geometría de la molécula es angular o doblada. Aquí tenemos entonces que el flúor se enlaza con el oxígeno por enlace sigma, ambos átomos de flúor, y tenemos por acá arriba dos pares de electrones solitarios. Aquí vemos que para esta molécula existe un desbalance de carga y por lo menos podemos decir que el momento dipolar en este caso es distinto de cero, por lo que la molécula es polar. Vamos a ver qué pasa con el amoníaco. Ya hemos estudiado el amoníaco, pero vamos a repasar cuál es su estructura de Lewis. Acá la vemos, el nitrógeno en el centro, rodeado por sus 8 electrones. 5 de ellos están aportados por el nitrógeno y 3 adicionales aportados por los 3 átomos de hidrógeno que lo rodean. Luego vemos que en el proceso de hibridación, la hibridación se produce fundiendo un orbital 2s con 3 orbitales 2p, creando 4 orbitales híbridos sp3, uno de los cuales tiene sus 2 electrones completos y los otros 3 sp3 están semillenos, es decir, tienen un solo electrón. Cuando acercamos este átomo de nitrógeno que ya ha sido hibridado, sus orbitales han sido hibridados, se va a producir acercamientos frontales entre los orbitales s del hidrógeno y los 3 orbitales sp3 que están semillenos y que pertenecen al nitrógeno, creándose entonces enlaces sigma. Y como resto quedan dos orbitales, dos electrones que no están relacionados con los enlaces y que están ocupando el orbital híbrido sp3 que falta, y por lo tanto aquí podemos hablar de un par de electrones solitarios. Aquí está entonces un esquema de la molécula. Fijémonos que aquí tenemos un sólido que es una pirámide de base triangular, por eso llamamos a esta geometría pirámide trigonal, y que hay un desbalance de carga entre el plano que ocupan los hidrógenos y el sitio donde están los 2 electrones solitarios adicionales. Esto implica que el momento dipolar para esta molécula es distinto de cero, por lo que la molécula es polar. Vamos ahora al caso de el tricloruro de nitrógeno. Aquí el nitrógeno, como sabemos, tiene 5 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. Primero veamos cómo es la estructura de Lewis de este compuesto. La estructura de Lewis, como vemos aquí, se entiende fácilmente porque el nitrógeno ocupa el centro de la molécula y aporta sus 5 electrones de valencia, y como está rodeado por 3 átomos de cloro, cada cloro va a aportar un electrón, de manera tal que tenemos 5 electrones más 3, uno por cada cloro, completa entonces su regla del octeto. Igualmente, cada uno de los átomos de cloro, por estar compartiendo un electrón con el nitrógeno, también completan su regla del octeto. Aquí tenemos el sólido que corresponde a esta molécula, y vemos que hay un desbalance de carga porque un par de electrones están ubicados en la punta de este sólido. Esta
Ahora vamos a explicar cómo ocurre el proceso de hibridación para esta molécula. Tenemos el nitrógeno que inicialmente tiene esta distribución de electrones, es decir, dos electrones en el orbital 2s y un electrón en cada uno de los orbitales 2p. Cuando se produce el proceso de hibridación, se funde el orbital 2s con los tres orbitales 2p, creando entonces 4 electrones sp3. Uno de los orbitales híbridos sp3 está ocupado por 2 electrones, mientras que los otros 3 están ocupados por un solo electrón cada uno, es decir, están semillenos. Luego del cloro sabemos que tiene sus 7 electrones en su última capa y le hace falta un electrón, recibir o compartir un electrón para completar el octeto. Entonces, cuando se produce el acercamiento entre los átomos de flúor y los átomos de cloro y los orbitales sp3, los orbitales híbridos sp3 del nitrógeno, hay acercamiento frontal entre uno de los sp3 del nitrógeno y un orbital p del cloro, formándose entonces un enlace sigma. Lo mismo va a ocurrir para el otro orbital híbrido sp3 del nitrógeno y también para el otro orbital híbrido sp3, es decir, hay acercamiento frontal entre el sp3 del nitrógeno y el p del cloro, formando un enlace sigma. Entonces acá tenemos que hay 3 enlaces sigma. Adicionalmente vemos que hay un orbital híbrido sp3 que está ocupado por 2 electrones solitarios que no tienen relación con los enlaces. La geometría de la molécula en este caso es una molécula tetragonal formando un ángulo de 109 grados, 109.5 grados, un ángulo menor de 109.5 grados entre las direcciones que forman el nitrógeno con el cloro y el nitrógeno con el punto donde se ubican los dos electrones solitarios. Esto muestra que esta molécula es una molécula que tiene un desbalance de carga, por lo tanto el momento dipolar para este caso es distinto de cero y podemos decir que la molécula es polar. Vamos ahora al caso del tetracloruro de silicio. El silicio, como vemos aquí, tiene una configuración electrónica que muestra 4 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro, ya lo hemos visto, tiene 7 electrones en su capa de valencia. Aquí explicamos cómo sería la estructura de Lewis de este compuesto. Colocamos el silicio en el centro de la molécula. El silicio va a aportar sus 4 electrones de valencia y va a compartir electrones con 4 átomos de cloro que lo rodean. Entonces el silicio ahora tiene sus 4 electrones más 4 electrones aportados por los átomos de cloro, nos darían 8 electrones, completando así el silicio su regla del octeto. Lo mismo va a pasar para cada uno de los átomos de cloro. Por estar compartiendo electrones con el silicio, aportan sus 7 electrones más uno más compartido, completan su regla del octeto. ¿Cómo se produce este tipo de hibridación? Vamos a ver la hibridación que sufre el silicio. El silicio, como sabemos, tiene 4 electrones en su última capa. Lo primero que debemos ver es que por la inyección de energía ocurre una promoción de un electrón desde una capa, digamos la capa 3s, a una capa p o nivel p, que sería 3p. Entonces los electrones quedarán distribuidos de esta manera entre los orbitales 3s y 3p. Luego ocurre el proceso de hibridación. El proceso de hibridación ocurre por la fusión del orbital 3s
con 3 orbitales 3p, creando 4 electrones, 4 orbitales híbridos tipo sp3. Este entonces es el proceso de hibridación para el átomo de silicio, que es el átomo central. Luego viene la formación de los enlaces. La formación de los enlaces viene cuando cada uno de los átomos de cloro se acercan a los orbitales híbridos sp3 del silicio. En todos los casos, el acercamiento se hace de manera frontal, formándose entonces enlaces sigma o tipo sigma. Entonces la molécula queda formada y en este caso no vemos que haya electrones solitarios, porque todos los electrones, al menos los que están dentro de la molécula, tienen algo que ver con los enlaces. Esta sería el sólido generado para explicar lo que es la geometría molecular, que es una geometría molecular tetraédrica, donde el silicio está ocupando el centro del sólido y los cloros están ocupando los vértices del sólido tetraedro. La unión entre los átomos el átomo de silicio y los átomos de cloro es una unión o enlace tipo sigma. En este caso no vemos que haya desbalance de carga porque no hay electrones solitarios, lo que quiere decir que la sumatoria de los momentos dipolares dentro de esta molécula es igual a 0 y por lo tanto esta es una molécula apolar. Vamos ahora con el tricloruro de boro. El boro, como sabemos, es un elemento que presenta 3 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro, ya lo hemos visto, tiene 7 electrones en su capa de valencia. Aquí ahora vamos a deducir cuál es la forma que tiene el diagrama de Lewis de esta molécula. Para ello vamos a aplicar un procedimiento donde vamos a calcular el número de enlaces que se va a formar en esta molécula. Entonces, por una parte tenemos los electrones de valencia total que tiene la molécula. Aquí tenemos 3 por parte del boro y tenemos 7 por parte de cada uno de los átomos de cloro. En total nos da 24. Ahora vamos a tomar en cuenta los electrones necesarios para completar los octetos tanto del cloro como el boro. El boro aporta solamente 6 electrones y ahora aquí no podemos hablar de octeto sino de sexteto, y la razón es porque el boro apenas aporta 3 electrones. Los otros 3 son aportados por cada uno de los átomos de cloro. Entonces, en total, los electrones necesarios para darle estabilidad a esta molécula es 30. Los electrones que van a formar entonces el enlace es la diferencia entre 30 y 24. Esto nos va a dar 6 electrones. Entonces, 6 electrones van a formar el enlace. ¿Cómo calculamos el número de enlaces que tiene la molécula? Dividimos 6 entre 2 porque cada enlace está formado por 2 electrones. Esto nos da 3 enlaces. ¿Cómo ocurre esta hibridación? Vamos a ver qué pasa primero con el boro, que es el átomo central. En el boro pasa lo siguiente: hay una promoción de un electrón que pasa de el orbital 2s a el orbital 2p. Entonces, después de la promoción, los enlaces S y P, 2s y 2p, van a quedar de la siguiente manera, distribuyendo electrones de igual y cada uno de estos orbitales queda semilleno. Luego viene el proceso de hibridación. En el proceso de hibridación se funde el orbital 2s con 2 orbitales 2p, creando 3 orbitales híbridos sp2 y quedando un orbital p puro solo. Luego vamos a ver cómo se produce
la formación de los enlaces. Tenemos 3 orbitales sp2 híbridos y cada uno de ellos está semilleno, es decir, está ocupado por un electrón. Acercamos entonces los átomos de cloro y van a formar enlace entre los híbridos sp2 del boro y el puro P de cada uno de los átomos de cloro, formando así entonces una molécula que está enlazada por enlaces tipo sigma entre los dos elementos boro y cloro. La geometría molecular para este tipo de enlace híbrido de CP2 es una geometría trigonal plana. Aquí en este caso no vemos que exista algún tipo de desbalance de carga. Además, esta es una molécula cinética, simétrica. Por lo tanto, el momento dipolar es igual a 0 y resulta que la molécula es apolar. Vamos ahora al problema 1. Dice lo siguiente. Dada la molécula de tetracloruro de carbono, A. Represéntala mediante la estructura de Lewis. B. ¿Por qué la molécula es apolar si los enlaces están polarizados? Y C. ¿Por qué a temperatura ambiente el tetracloruro de carbono es líquido y el CI4 es sólido? Vamos a responder la pregunta. Aquí tenemos el carbono que tiene 4 electrones en su capa de valencia y tenemos por otro lado el cloro que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Esto se ve en las configuraciones electrónicas de ambos elementos. Por su parte, el iodo tiene en su última capa, la capa 5, también 7 electrones de valencia, al igual que lo hace el cloro. Por acá presentamos entonces la estructura de Lewis de la molécula de tetracloruro de carbono. Para construir este diagrama de Lewis colocamos el carbono en el centro de la molécula y comenzamos a incluir en el diagrama los electrones de valencia, primero del carbono, que son 4, y luego completamos con los electrones que van a ser aportados por los 4 átomos de cloro. Ahora vemos que el carbono está rodeado de 8 electrones, 4 electrones propios y 4 aportados por los átomos de cloro, uno por cada átomo de cloro. Entonces el carbono cumple con la regla del octeto. Asimismo, los átomos de cloro, cada uno está rodeado por 8 electrones, ya que comparten electrones con el átomo de carbono central. Vamos a la pregunta B. Por la simetría de la molécula, esta molécula tetracloruro de carbono es tetragonal y por esa misma simetría la suma del momento dipolar total es igual a 0. Entonces eso significa que la molécula es apolar. La pregunta C es la siguiente. ¿Por qué a temperatura ambiente el tetracloruro es líquido y el tetraioduro de carbono es sólido? Aquí tenemos el diagrama de Lewis de la molécula de tetraioduro de carbono. Igual que en el caso de tetracloruro, esta molécula tiene la misma geometría molecular, pero hay una diferencia en cuanto al tamaño y la masa molecular. El átomo de cloro es un átomo más pequeño y menos masivo que el átomo de yodo. Luego, en el tetraioduro de carbono, los átomos de yodo son grandes y pesados, lo que aumenta la masa y el volumen total de la molécula cuando se compara con el tetracloruro de carbono. Una molécula de mayor tamaño y masa, como el tetraioduro de carbono,
experimenta fuerzas de dispersión de London más intensas. Las moléculas grandes como la de tetraioduro de carbono tienen electrones que están más alejados del núcleo y son más polarizables. Como resultado, el tetraioduro tiene fuerza de dispersión de London más fuerte que el tetracloruro de carbono, lo que hace que sus moléculas se atraigan más intensamente entre sí. Por esa razón se explica por qué a la temperatura ambiente el tetracloruro de carbono es líquido mientras el tetraioduro de carbono es sólido. Entonces el tetrafluoruro de boro y el amoníaco son compuestos gaseosos en condiciones normales. Vamos a explicar, preguntar la forma geométrica de sus moléculas, es decir, de la molécula del tetrafluoruro de boro y el amoníaco. Vamos a comenzar con el trifluoruro de boro. Aquí tenemos la configuración electrónica para el boro, que como se ve tiene 3 electrones de valencia en su última capa, que es la capa 2, mientras que el flúor tiene 7 electrones de valencia en su última capa, que también es la capa 2. Esto significa que al flúor le hace falta un electrón para completar su octeto. Aquí entonces dibujamos el diagrama de Lewis de esta molécula de trifluoruro de boro. Para dibujarla vamos a hacer unos cálculos con respecto a los electrones de valencia que tiene la molécula. En total son 24, 3 por parte del boro y 7 por cada uno de los 3 átomos de flúor. En total nos da 24. Por otro lado, vamos a sacar la cuenta de cuántos electrones se necesitan para completar los octetos, en el caso de requerirlos, para la molécula. Entonces tenemos 6 electrones por parte del boro. Vamos a fijarnos que son 6 y no 8, puesto que el boro aporta solamente 3. Y luego 3 veces 8 por parte del flúor. Esto nos da un total de 30 electrones necesarios. Vamos a sacar la cuenta de cuántos de esos electrones van a formar el enlace. Son 30 menos 24, es decir, son 6. Entonces el número de enlaces de la molécula va a ser el número de electrones en los enlaces dividido entre 2. Esto nos da 3. Vamos a ver ahora cómo ocurre la hibridación en cada uno de los átomos que forman la molécula. Comenzamos con el boro, que como sabemos tiene una configuración electrónica como la que se muestra aquí, teniendo 2 electrones en el nivel 2s y un electrón en el nivel p, 2p. En total son 3 electrones en la capa de valencia. Lo primero que va a ocurrir es una promoción de un electrón del subnivel 2s a uno de los subniveles 2p, distribuyéndose ahora los electrones de la manera siguiente: un electrón en cada uno de los subniveles S y P. Luego ocurre el proceso de hibridación. El proceso de hibridación ocurre cuando el orbital 2s del boro se funde con 2 orbitales p del mismo boro para formar 3 orbitales híbridos sp2, cada uno con un electrón. Luego de hibridar los orbitales del átomo de boro, vamos a ver cómo se producen los enlaces entre el boro y los átomos de flúor. Aquí vemos que el flúor le hace falta un electrón para completar el enlace covalente. Eso se logra acercando el átomo de boro a cada uno de los átomos de flúor. El acercamiento se produce en los 3 casos de manera tal
que el enlace que se produce entre el boro y cada uno de los átomos de flúor es un enlace tipo sigma. Entonces tenemos tres enlaces tipo sigma entre el boro y los átomos de flúor. La estructura o la geometría molecular de esta molécula de trifluoruro de boro es trigonal plana, teniendo el boro como centro de la molécula y teniendo enlaces sigma dirigidos a cada uno de los orbitales sp2 del boro y el flúor. El ángulo que forman las direcciones es de 120 grados, por esta razón es trigonal plana. Vamos ahora con la molécula de amoníaco. El amoníaco está formado, como sabemos, por nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El nitrógeno tiene una configuración electrónica como la que se muestra acá. Tenemos 5 electrones en la capa de valencia, y mientras que el hidrógeno tiene un solo electrón en el nivel S. Entonces, si construimos el diagrama de Lewis de esta molécula, vamos a colocar el nitrógeno en el centro de la molécula y vamos a rodear este nitrógeno por 3 átomos de hidrógeno. El nitrógeno aporta sus 5 electrones para formar enlace y contribuir a los electrones desapareados. Entonces se forman 3 enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno, y estos enlaces son covalentes porque comparten electrones. Pero nos quedan 2 electrones que forman un par de electrones solitarios. Ese sería entonces el diagrama de Lewis del amoníaco. Vamos a ver cómo ocurre la hibridación en este compuesto, comenzando con el átomo de nitrógeno. En el átomo de nitrógeno no ocurre promoción de electrones entre los subniveles. Lo que sí ocurre directamente es la hibridación entre el nivel 2s del nitrógeno y 3 niveles 2p del mismo nitrógeno. Después de la hibridación, entonces quedan creados 4 orbitales híbridos sp3. El primero de ellos está ocupado por 2 electrones y los 3 siguientes ocupados por 1 electrón cada uno. En cuanto al hidrógeno, ya sabemos que su híbrido, su orbital es simplemente 1s1. Entonces vamos a acercar los 3 átomos de hidrógeno a 3 de los orbitales híbridos sp3. Este acercamiento se hace frontal y por lo tanto se forman 3 enlaces tipo sigma, quedando en el otro orbital híbrido sp3 que queda 2 electrones solitarios. Esto significa que la molécula va a tener una forma como la que vemos acá. Esta será trigonal piramidal, y es piramidal porque por encima del plano ocupado por los 3 hidrógenos queda el nitrógeno, que tiene un par de electrones solitarios, dando entonces la idea de que estamos con una pirámide. La pregunta es, ¿cuál de las dos moléculas es más polar? Vamos a comenzar con el trifluoruro de boro. Esta, como sabemos, es una estructura de geometría trigonal plana, mientras que el amoníaco tiene una estructura trigonal piramidal. En el caso del trifluoruro de boro, no hay electrones solitarios, por lo tanto no hay desbalance de carga. Esto significa que esta molécula no es polar. En el caso del amoníaco de geometría trigonal piramidal, sí hay electrones solitarios, como lo vemos acá en el diagrama de la molécula, y esto significa que esta molécula va a ser polar.
Vamos a contestar la pregunta C que dice, ¿cómo serán los enlaces intermoleculares en cada uno de los compuestos? Los enlaces intermoleculares, que pueden ser fuerzas de Van der Waals, son aquellas fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica que se establecen entre moléculas con enlaces covalentes. Estas fuerzas están presentes en las sustancias covalentes cuando se encuentran en estado sólido o líquido y son los responsables de sus propiedades macroscópicas, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, etc. Estos enlaces intermoleculares o las fuerzas se clasifican en la fuerza de dispersión de London entre moléculas no polares, la fuerza dipolo-dipolo y por último puente de hidrógeno. Las moléculas polares se unen más fuertemente que las moléculas no polares. Vamos al siguiente problema, problema 29. Deducir la geometría de las moléculas de tricloruro de boro, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono aplicando la teoría. En la parte B vamos a explicar si las moléculas son polares y en la parte C vamos a indicar la hibridación que presenta el átomo central en cada una de las moléculas. Comenzamos con el tricloruro de boro. Ya conocemos la estructura de Lewis. Colocamos el boro en el punto central de la molécula. El boro va a aportar sus 3 electrones a los enlaces y se hace rodear de los 3 átomos de cloro. Los átomos de cloro van a compartir electrones con el boro. Por esa razón son enlaces covalentes lo que se forman acá. Aquí sabemos contando que cada átomo de cloro está rodeado por 8 electrones, completando la regla del octeto para el cloro. Sin embargo, vemos que el boro solamente se rodea de 6 electrones y no puede así completar la regla del octeto. Vamos a ver cómo es la hibridación del boro, que es el átomo central en esta molécula. El boro, que tiene una configuración electrónica con 3 electrones en su última capa, lo primero que pasa es que se produce una promoción de un electrón del subnivel 2s a uno de los subniveles 2p. Esta promoción redistribuye los electrones de manera tal que hay un electrón por cada subnivel, quedando un orbital p vacío. Luego de la redistribución de electrones, por causa de la promoción del electrón, se produce el proceso de hibridación. En el proceso de hibridación se funde un orbital 2s con 2 orbitales 2p, creando así 3 orbitales híbridos sp2, con un electrón en cada uno de los híbridos sp2. Luego, para la creación de los enlaces, vamos a hacer un acercamiento entre los orbitales del boro ya hibridados y cada uno de los átomos de flúor para conformar la molécula. Aquí vemos que el acercamiento entre el nivel sp2 del boro y el nivel P del flúor, que está ocupado por un solo electrón, ahí se crea un enlace sigma. Lo mismo pasa para los otros 2 átomos de flúor. Entonces tenemos 3 enlaces sigma que unen al boro y los 3 átomos de flúor. Para este tipo de hibridación, la geometría va a ser trigonal plana. La suma de los momentos dipolares totales en la molécula es 0 porque no hay electrones solitarios y por lo tanto no hay desbalance de carga en la molécula. Esto significa que esta molécula es apolar. Vamos al caso
del sulfuro de hidrógeno. Primero vamos a dibujar la estructura de Lewis y para ello vamos a colocar en el centro de la molécula el átomo de azufre. El azufre, por cierto, cuenta con 6 electrones en su capa de valencia. Entonces, en el dibujo del diagrama de Lewis, colocamos el azufre en el centro, sus 6 electrones aportados y los otros 2 que necesita para completar el octeto son aportados por los 2 átomos de hidrógeno con los cuales comparte electrones. Entonces, para el hidrógeno solamente es necesario 2 electrones para completar su regla. Vamos ahora, después de ver la estructura de Lewis, estudiar cómo es la hibridación del átomo central, que es el átomo de azufre. En este caso, para el azufre todo va a ocurrir en el subnivel, el nivel 3 o la capa 3. En este caso, la hibridación va a ser de la siguiente manera. El orbital 3s se funde con 3 orbitales 3p, produciendo 4 orbitales sp3. Los 2 primeros van a estar ocupados por 2 electrones y los 2 últimos por 1 electrón, completando así los 6 electrones. Luego de haber hibridado el átomo de azufre, vamos a acercarlo a los átomos de hidrógeno para formar la molécula. En este caso vamos a ver que acercando el híbrido sp3 del azufre con el orbital s del hidrógeno, el acercamiento se hace frontalmente, por lo tanto el enlace que se genera aquí es un enlace sigma. Lo mismo ocurre para el otro átomo de hidrógeno. Hay un acercamiento frontal entre el otro sp3 híbrido del azufre y el S del otro átomo de hidrógeno. Este tipo de configuración da una geometría que va a ser angular o doblada. La molécula en este caso va a ser polar porque observamos que se presentan los 2 primeros orbitales híbridos sp3 del azufre, 2 pares de electrones solitarios. Entonces tenemos que la molécula tiene la geometría angular o doblada por la razón de que hay un desbalance de carga, existen los 2 pares de electrones solitarios y la molécula tiende a doblarse algo o formar un ángulo. Aquí tenemos la forma de la molécula y aquí una forma más detallada de la molécula. Vamos ahora al disulfuro de carbono. El carbono, como sabemos, tiene 4 electrones de valencia, mientras el azufre ya hemos visto que tiene 6 electrones de valencia. La estructura de Lewis para este caso la vamos a construir colocando el carbono en el centro de la molécula. Vamos a rodear el carbono por 8 electrones, 4 que son aportados por el mismo elemento carbono y 4 que son aportados por los 2 átomos de azufre que rodean al carbono, de manera tal que el carbono está rodeado por sus 8 electrones necesarios para completar la regla del octeto, mientras que cada uno de los azufres también completa sus 8 electrones de la regla del octeto. Esto es posible porque entre el azufre y el carbono se forman dobles enlaces entre cada uno de los átomos de azufre y el carbono central. Vamos a ver ahora cómo ocurre la hibridación del carbono para esta molécula. En el carbono, lo primero que ocurre, como sabemos, es la promoción de un electrón que pasa del nivel 2s a uno de los niveles 2p. Esta promoción de un electrón distribuye los electrones de manera tal que en cada uno de los niveles o subniveles va a haber un electrón en cada uno. Entonces el próximo paso es el proceso de hibridación. En el proceso de hibridación vamos a fundir el orbital de
2s con un orbital 2p, creando así dos orbitales sp y quedando dos orbitales p puros que son originales. Ahora vamos a ver cómo se forman los enlaces. Los enlaces se forman de la siguiente manera. Los dos orbitales híbridos sp del carbono se acercan a los dos átomos de azufre. En un caso, el acercamiento se produce frontalmente y se crea un enlace sigma. Mientras que para el otro orbital híbrido sp, que tiene un electrón, va a haber un acercamiento también frontal, pero con un orbital p del otro átomo de azufre. Entonces tenemos la creación de dos enlaces tipo sigma. Los enlaces pi se producen por conexión o acercamiento lateral entre los orbitales p puros, tanto del carbono como el azufre. Entonces tenemos para uno de los átomos de azufre, hemos creado un enlace sigma y para el otro un enlace pi. Esta combinación de enlace sigma y enlace pi indican que aquí entre estos dos átomos, carbono y azufre, se va a crear un doble enlace. De igual manera sucede para el otro átomo de azufre. Tenemos un enlace sigma y un enlace pi. La combinación de estos dos enlaces produce un doble enlace. Aparte de ello, van a quedar 4 electrones, es decir, 2 pares de electrones solitarios por cada uno de los átomos de azufre que forman la molécula. Entonces tenemos en total 4 pares de electrones solitarios. Este tipo de molécula tiene una geometría molecular lineal, pero a pesar de la presencia de pares de electrones solitarios en cada uno de los átomos de azufre, la distribución es completamente simétrica, por lo que la sumatoria del momento dipolar para toda la molécula es igual a 0, lo que implica que esta es una molécula apolar. Entonces los pares de electrones solitarios están distribuidos de forma simétrica respecto al átomo de carbono central, por lo que la molécula es apolar. Aquí tenemos un esquema de los orbitales sp tanto del carbono como del azufre. Vemos que se forman entonces enlaces sigma entre el átomo de carbono y cada uno de los átomos de azufre, y también se forman enlaces pi entre los orbitales p puros, tanto del carbono como del azufre en los dos casos. Vemos entonces también aquí están señalados los dos pares de electrones solitarios para uno de los átomos de azufre y otra vez dos pares de electrones solitarios para el otro átomo de azufre. Aquí tenemos entonces la forma que tiene la molécula y vamos a pasar al otro problema que dice lo siguiente. Dadas las moléculas de tricloruro de nitrógeno, tetracloruro de silicio, tricloruro de boro, responde razonadamente a las siguientes cuestiones. Primero vamos a representar la estructura de Lewis de cada una de estas moléculas. B, vamos a predecir en base a ello la geometría molecular. La pregunta C, vamos a explicar en cada caso si la molécula tiene o no momento dipolar. Los datos que conocemos son los números atómicos de cada uno de los elementos que constituyen la molécula. Comenzamos respondiendo en la estructura de Lewis de cada una de las moléculas y comenzamos con el tricloruro de nitrógeno. Para ello tenemos que conocer cuál es
la capa de valencia del nitrógeno, sabemos que tiene 5 electrones y para el caso del cloro tiene 7 electrones. Con esta información podemos hacer un cálculo de cuántos enlaces se van a generar cuando se unen estos dos elementos para formar la molécula. Entonces primero vamos a ver cuántos electrones de valencia hay. Por una parte tenemos 5 correspondientes a los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Y por otro lado tenemos 7 por 3, siendo 3 los átomos de cloro que forman la molécula. En total nos da 26 electrones de valencia. Los electrones necesarios para completar los octetos de estos dos elementos son los siguientes: 8 por parte del nitrógeno y 3 por 8 por parte de los 3 átomos de cloro. Nos da un total de 32. Con esto podemos sacar el número de electrones de enlace que se producen, que se forman. 32 menos 26 nos da un total de 6 electrones que van a formar los enlaces. Luego, para calcular el número de enlaces, vamos a dividir 6 entre 2, lo que nos da 3. Esto significa que en esta molécula debería haber 3 enlaces entre el nitrógeno y los átomos de cloro. Aquí tenemos entonces la forma del diagrama de Lewis. El nitrógeno ocupa el centro de la molécula. El nitrógeno aporta sus 5 electrones de valencia y los otros 3 necesarios para completar la regla del octeto son aportados por los 3 átomos de cloro que rodean al nitrógeno. Así el nitrógeno completa su regla del octeto. Igualmente los átomos de cloro tienen cumplida la regla del octeto porque teniendo 7 cada uno de ellos, el aportado y compartido con el nitrógeno hace que la regla del octeto se cumpla para los 3 átomos de cloro. Vamos ahora con la siguiente molécula: tetracloruro de silicio. El silicio tiene una distribución electrónica que la vemos aquí y presenta 4 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro ya sabemos que tiene 7 electrones en su última capa. Como tenemos que dibujar el diagrama de Lewis, vamos a hacer el conteo de los electrones de valencia: 4 aportados por el silicio y 7 aportados por cada uno de los átomos de cloro, que son 4. Esto nos da un total de 32. Los electrones que se necesitan para completar los octetos son 8 para el caso del silicio y 4 por 8 para el caso de los 4 átomos de cloro. En total nos da 40. Los electrones que van a formar los enlaces entonces es la diferencia entre 40 y 32. Esto nos da 8. Para calcular el número de enlaces tenemos que dividir este número 8 entre 2 porque se supone que cada enlace está formado por 2 electrones. Esto nos da 4. Entonces en la molécula debería haber 4 enlaces. Aquí entonces tenemos el silicio y 4 enlaces que los conectan con los átomos de cloro que los rodean. En estos enlaces hay electrones compartidos. Así el silicio aporta sus 4 electrones de su capa de valencia y el electrón adicional para formar el enlace. Estos electrones son aportados por cada uno de los átomos de cloro que los rodea. En total tenemos 8 electrones que rodean a cada uno de los átomos de cloro. Vamos ahora con la molécula de tricloruro de boro. El boro ya sabemos que tiene en su capa de valencia 3 electrones y el cloro, otra vez lo repetimos, son 7 electrones. Hacemos el conteo de nuevo del número de electrones de valencia que hay en toda la molécula. Tenemos 3 por parte del boro y tenemos 7 por cada uno de los 3 átomos de cloro. En total nos da 24. Luego vamos a ver cuántos electrones se necesitan para completar los octetos.
Aquí tenemos que tomar en cuenta que el boro solamente aporta 3 electrones, que son los electrones de su capa de valencia. Entonces, en este caso no vamos a hablar de la regla del octeto para el boro, sino más bien la regla del sexteto. Entonces tenemos 6 para completar lo del boro y 3 por 8 para completar lo de los 3 átomos de cloro que rodean al boro. Esto nos da un total de 30 y la diferencia entre 30 y 24 nos da los electrones que forman parte de los enlaces, que es la diferencia de entre 30 y 24 nos da 6. Para calcular el número de enlaces dividimos este número entre 2 y esto nos da 3, lo que significa que en la molécula debe haber 3 enlaces. Aquí tenemos entonces el boro situado en el centro de la molécula, el boro aportando sus 3 electrones de valencia y completando el sexteto con 3 electrones que vienen compartidos con los átomos de cloro que lo rodean. Los átomos de cloro, por su parte, tienen ya su regla del octeto cumplida porque aportan 7 más 1 que comparten con el boro. Eso es cierto para cada uno de los átomos de cloro. Vamos ahora en la parte B, determinar la geometría molecular de cada una de las moléculas señaladas. Comenzamos con el tricloruro de nitrógeno. Debemos tener en cuenta que el nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. Como el nitrógeno es el átomo central de la molécula, vamos a ver cómo es la hibridación de este elemento. La hibridación ocurre entre un orbital 2s fundiéndose con 3 orbitales 2p, formándose entonces 4 orbitales híbridos sp3, y la distribución de los electrones es como estaba originalmente, pero en el sp3, en el primero de los sp3 tenemos 2 electrones y en los otros 3 que siguen tenemos un electrón en cada uno de ellos. Aquí en este caso vamos ahora a ver cómo se generan los enlaces cuando acercamos el átomo de nitrógeno con los 3 átomos de cloro. El acercamiento que se produce, por ejemplo, uno de los orbitales híbridos sp3 del nitrógeno se va a acercar frontalmente con un orbital del átomo de cloro, creándose un enlace sigma. Lo mismo va a pasar con los otros 2 orbitales híbridos sp3 del nitrógeno, creándose entonces otros 2 enlaces sigma. Entonces tenemos 3 enlaces sigma. Además tenemos un par de electrones solitarios ubicados en el otro orbital híbrido sp3. Entonces esta viene siendo la distribución de los enlaces y los electrones. A esta configuración corresponde una geometría trigonal piramidal. Aquí tenemos un esquema de cómo sería el sólido correspondiente a esta trigonal piramidal. Aquí se observa que sobre el nitrógeno están colocados los electrones solitarios. Luego la repulsión ejercida por los electrones no enlazados, como este par de electrones solitarios, empuja los enlaces nitrógeno-cloro hacia abajo y le da la forma piramidal a la molécula que tiene una base triangular. Vamos ahora con el tetracloruro de silicio. El silicio tiene, como vemos aquí, una capa de valencia con 4 electrones. Esta capa corresponde al nivel 3. Entonces tenemos 3s2 y 3p2. El cloro, como se sabe, tiene 7 electrones de valencia en su última capa, que también es el nivel 3. Vamos a ver cómo ocurre la hibridación del silicio, que sería en todo caso el átomo central. Entonces tenemos el silicio. Originalmente, por una inyección de energía, se produce una promoción de un electrón que va a pasar del nivel
3s2 a uno de los niveles 3p, distribuyéndose entonces los electrones de manera tal que queda uno dentro de cada suborbital, uno en el suborbital 3s y los otros los tres diferentes suborbitales 3p. Luego viene el proceso de hibridación. El proceso de hibridación va a consistir en fundir el nivel 3s con tres niveles 3p. Entonces, mediante la hibridación se crean 4 orbitales híbridos sp3. Cada uno de ellos contiene un electrón. Luego viene la formación de los enlaces. Cuando estos 4 orbitales híbridos sp3 conteniendo cada uno de ellos un electrón se acerca a los átomos de cloro, vamos a recordar que los átomos de cloro tienen un electrón que debe ser aparejado con alguno de los orbitales híbridos del silicio. Entonces, al acercar, por ejemplo, un átomo de cloro al orbital híbrido sp3, hay un acercamiento frontal, por lo que se crea un enlace sigma. Lo mismo va a pasar entre los otros orbitales híbridos sp3 del silicio y los otros átomos de cloro con su orbital p listo para hacer los enlaces. Entonces al final vamos a tener 4 enlaces sigma que van a unir al silicio con los 4 átomos de cloro. La geometría molecular de este compuesto va a ser tetraédrica. Tetraédrica teniendo el silicio como centro del tetraedro y los átomos de cloro en los vértices del mismo. El ángulo formado entre dos direcciones, partiendo del silicio y terminando en el cloro, es aproximadamente 109.5 grados. Vamos ahora al tricloruro de boro. Para ello vamos a estudiar primero la hibridación del boro. Vamos a recordar que el boro tiene 3 electrones en su capa de valencia. Lo primero que va a ocurrir en el boro es que va a haber una promoción de un electrón que va a pasar del nivel 2s a uno de los niveles 2p. Entonces quedarían distribuidos los electrones en esta forma, uno en cada nivel. Luego ocurre el proceso de hibridación. El proceso de hibridación ocurre fundiendo un orbital 2s y 2 orbitales 2p, creando como resultado 3 orbitales híbridos sp2, cada uno conteniendo un electrón. Luego de hibridado el boro, vamos a ver cómo se producen los enlaces. Cada uno de estos orbitales híbridos que contienen un electrón cada uno se acercan frontalmente a los átomos de cloro que tienen su último nivel P semilleno. Este acercamiento se produce de manera frontal, creándose, por lo tanto, un enlace sigma. Lo mismo pasa para todos los otros dos orbitales híbridos sp2 y los otros dos átomos de cloro. Al final vamos a tener 3 enlaces sigma que unen a el boro y los 3 átomos de cloro. La geometría molecular para este compuesto va a ser una geometría trigonal plana, es decir, el boro va a ocupar el centro de la molécula y a través de sus orbitales híbridos sp2 se une con los orbitales p de cada uno de los átomos de cloro
mediante enlaces tipo sigma. Vamos ahora al siguiente problema que dice, para el etino, que es C2H2, determine en la parte A la estructura de Lewis y en la parte B la geometría molecular de este compuesto. Para dibujar la estructura de Lewis, vamos a hacer un cálculo de cuántos enlaces debería tener este compuesto. Para ello calculamos los electrones de valencia sumando los electrones correspondientes al carbono. Son 2 carbonos y cada carbono tiene 4 electrones. A eso le sumamos 2 hidrógenos, que cada hidrógeno tiene un electrón. En total nos da 10. Entonces tenemos 10 electrones de valencia. Los electrones necesarios para completar los octetos de este compuesto van a ser los siguientes. Tenemos 8 electrones por cada átomo de carbono. Como son 2 átomos de carbono, tenemos 2 por 8. A esto le sumamos 2 por 2 correspondiente a los 2 electrones del hidrógeno, porque son 2 hidrógenos. Esta suma nos da 20. La diferencia entre 20 y 10 nos da el número de electrones participantes en los enlaces. Si eso lo dividimos entre 2, nos da el número de enlaces que va a tener el compuesto. En este caso son 5. Entonces contamos 5 enlaces. Aquí entonces en esta figura tenemos el diagrama de Lewis o la estructura de Lewis correspondiente. Aquí contamos 3 enlaces en un triple enlace y dos enlaces más entre cada carbono y el átomo de hidrógeno vecino. Vemos que el carbono, por ejemplo, cumple con la regla del octeto porque está rodeado de 8 electrones, ambos carbonos, el de la izquierda y el de la derecha, mientras que los hidrógenos cumplen con tener 2 electrones cada uno. 2 por lo siguiente, uno pertenece al mismo átomo de hidrógeno y el otro es aportado por el carbono con el cual está compartiendo electrones. La geometría molecular vamos a determinarla primero viendo cómo es la hibridación del carbono en este compuesto. La hibridación del carbono comienza con la promoción de un electrón del nivel 2s a un nivel 2p, quedando distribuidos los electrones de esta manera, un electrón por cada subnivel. Luego viene el proceso de hibridación. El proceso de hibridación ocurre cuando se funde el nivel 2s con uno de los niveles 2p, creando entonces dos orbitales híbridos sp. Cada uno de estos orbitales híbridos sp tiene un electrón, pero además quedan 2 orbitales puros p que contienen cada uno un electrón. Vamos ahora a ver cómo se establecen los enlaces entre los hidrógenos y los carbonos. Aquí vemos, por ejemplo, para el carbono, el electrón presente en uno de los orbitales híbridos sp se acerca frontalmente al orbital S de uno de los hidrógenos y se enlaza mediante un enlace sigma. Lo mismo ocurre con el otro hidrógeno y el otro átomo de carbono. Adicionalmente, para el primer átomo de carbono se va a producir un enlace sigma por el acercamiento del orbital híbrido sp con el orbital híbrido sp del carbono vecino, formando entonces un enlace sigma. Luego, los enlaces p puros del carbono se van a acercar lateralmente para los 2 carbonos y se crea entonces un enlace pi. Lo mismo sucede para el otro orbital puro p y el otro orbital puro p para el otro carbono. Entonces aquí tenemos
un enlace sigma, un enlace pi y otro enlace pi que unen los dos carbonos de la molécula. Esto significa que entre los dos carbonos de la molécula se establece un triple enlace. Además, el carbono, cada uno de los carbonos está unido mediante enlace sigma a el hidrógeno vecino. Entonces aquí tenemos la formulación de este compuesto llamado etilo. La geometría molecular correspondiente a este compuesto es una geometría molecular lineal, donde vemos acá el esquema. Vemos que hay un enlace sigma que une a uno de los carbonos con el carbono de al lado. Tenemos un enlace pi que une los orbitales puros P de los dos carbonos y otro enlace pi también que une los otros dos orbitales P de los dos carbonos. Adicionalmente tenemos que en los extremos el hidrógeno se une con el orbital híbrido sp del carbono mediante un enlace sigma. Lo mismo ocurre para el carbono del otro extremo. Vamos ahora a trabajar con el compuesto llamado eteno que tiene fórmula C2H4. Primero vamos a deducir cuál es la estructura de Lewis para este compuesto. Hacemos la misma cuenta calculando el número de electrones de valencia. Para calcular el número de electrones de valencia multiplicamos 2 por 4, siendo 4 el número de electrones de valencia del carbono por 2, porque se cuentan 2 carbonos, más 4 por 1, siendo 1 el número de electrones del hidrógeno en su capa de valencia multiplicado por 4 porque estamos trabajando con 4 átomos de hidrógeno. Esta suma nos da 12. Por otro lado, vamos a determinar cuántos electrones se necesitan para completar los octetos de cada elemento de la molécula completa. Entonces tenemos que para el carbono necesitamos 8 electrones para los dos carbonos y para el hidrógeno necesitamos 2 electrones para cada uno de los 4 átomos de hidrógeno. Esta suma nos da 24. Luego la diferencia entre 24 y 12 nos da el número de electrones que hacen parte de los enlaces. Si dividimos esta cantidad entre 2, nos da el número de enlaces que va a aparecer en esta fórmula. En total son 6. ¿De qué manera se distribuyen estos enlaces en la molécula de eteno? Primeramente vemos que el carbono o los dos carbonos van a formar el centro de la molécula. Cada carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno. Entonces, entre el carbono y los átomos de hidrógeno tenemos 2 enlaces para uno de los carbonos y 2 enlaces para otro. Faltando 2 enlaces más para completar los 6 que han sido predichos por el conteo anterior. Esto significa que los 2 átomos de carbono se van a enlazar entre sí por doble enlace. Vamos a ver cómo es la geometría molecular de este compuesto. Y para ello vamos a ver cómo ocurre la hibridación del carbono. Para que eso ocurra en el carbono, primero debe haber una promoción donde un electrón de la posición 2s pasa a ocupar un orbital 2p, quedando distribuidos los electrones uniformemente, uno para cada subnivel. Entonces luego viene el proceso de hibridación. La hibridación para esta molécula ocurre cuando se funde un orbital 2s con 2 orbitales 2p, creando 3 orbitales híbridos sp2 y quedando un orbital p puro, y cada uno contiene un electrón.
Vamos a ver ahora cómo se producen los enlaces entre el carbono y los dos hidrógenos y los carbonos entre sí. Vamos a comenzar con los carbonos entre sí. Primero vemos que uno de los carbonos tiene un orbital híbrido sp2 y se va a acercar frontalmente al otro carbono, también con orbital híbrido sp2, produciendo un enlace sigma. Por otro lado, los orbitales puros p de cada carbono se van a acercar lateralmente, produciendo entonces un enlace pi. Ya la aparición de un enlace sigma y un enlace pi nos indica que aquí va a haber un doble enlace. Por otro lado, tenemos que uno de los orbitales sp2 que contiene un electrón se va a acercar frontalmente al orbital S del hidrógeno y va a producir un enlace sigma. Eso ocurre para los dos átomos de carbono. Entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos a tener un doble enlace y vamos a tener el siguiente esquema correspondiente a esta molécula. Tenemos los dos átomos de carbono que están enlazados con un enlace sigma mediante sus orbitales híbridos sp2 aproximado. Tenemos un enlace pi correspondiente al acercamiento lateral de los orbitales p puro de los dos carbonos, y además tenemos los átomos de hidrógeno, que son 4, y también se van a aproximar al orbital sp2 del carbono de manera frontal, creando enlace sigma. La geometría molecular de este compuesto, según la hibridación que estamos estudiando, es trigonal plana. Vamos ahora a trabajar con la molécula de agua, H2O. Vamos a determinar la estructura de Lewis de esta molécula y vamos a determinar también la geometría molecular. Como sabemos, el oxígeno contiene 6 electrones en su capa de valencia. Vamos a hacer un cálculo de cuántos enlaces debería tener esta molécula para su estabilidad. Entonces el número de electrones de valencia lo calculamos multiplicando 1 por 6, porque tenemos un átomo de oxígeno y cada uno tiene, o ese átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, y a eso le sumamos 2 por 1 porque son dos átomos de hidrógeno con un electrón cada uno. Esta suma nos da 8. Vamos ahora a calcular el número de electrones que se necesitan para completar el octeto en este compuesto. Tenemos que necesitamos 2 para los dos átomos de hidrógeno presentes en la molécula, y tenemos 8 para el caso del oxígeno. Hay un átomo de oxígeno, entonces multiplicamos 1 por 8. Esto nos da un total de 12. La diferencia entre 12 y 8 nos da el número de electrones involucrados en los enlaces. Si dividimos esta cantidad entre 2, nos da el número de enlaces que vamos a tener en la molécula. Esto nos da igual a 2. Es decir, en la molécula de agua van a estar presentes 2 enlaces covalentes. La hibridación nos va a explicar cómo se producen los enlaces. Comenzamos con la hibridación del oxígeno. El oxígeno, como sabemos, tiene, como vemos acá, un total de 6 electrones en su capa de valencia. Aquí ocurre directamente, sin necesidad de promoción de electrones, la hibridación. La hibridación ocurre cuando fundimos el orbital 2s con los 3 orbitales 2p de la molécula del oxígeno. Esto nos va a producir 4 electrones híbridos sp3.
Los dos primeros contienen cada uno de ellos 2 electrones y los 2 siguientes contienen un electrón. Vamos a ver ahora cómo se establecen los enlaces entre el oxígeno, que ya está hibridado, y los átomos de hidrógeno que forman parte de la molécula. Entonces, entre el nivel, el orbital híbrido sp3 y el orbital S del hidrógeno, hay un acercamiento frontal, por lo que se crea allí un enlace sigma. Lo mismo ocurre con el otro orbital híbrido sp3 que contiene un electrón, se acerca frontalmente al hidrógeno y produce un enlace sigma. Aquí entonces tenemos 2 enlaces sigma entre estos dos orbitales híbridos sp3 y los 2 átomos de hidrógeno que forman la molécula. Adicionalmente podemos observar acá que existen 2 pares de electrones solitarios que no tienen nada que ver con los enlaces. Este sería el esquema de la molécula de H2O. Aquí se muestran los orbitales híbridos sp3 acercándose frontalmente a los átomos de hidrógeno, específicamente en el orbital S de cada uno de los hidrógenos, y estableciendo un enlace sigma. Eso ocurre para los 2 átomos de hidrógeno. Los otros 2 orbitales híbridos sp3 contienen 2 pares de electrones solitarios que no están involucrados en los enlaces. Esta geometría correspondiente a la molécula descrita acá es una geometría molecular tetragonal con un ángulo de enlace aproximadamente igual a 104.5 grados. Para esta molécula podemos ver que el momento dipolar va a ser distinto de cero, puesto que hay un desbalance de carga entre un lado y el otro de la molécula, es decir, entre el lado donde está el oxígeno y el lado donde están los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula es una molécula polar, tiene polaridad. Esta molécula, por cierto, tiene la capacidad para formar puentes de hidrógeno, y esta es la manera como se van a crear fuerzas intermoleculares que le van a dar el estado de agregación a el agua. Vamos ahora a estudiar la molécula de monóxido de carbono. Vamos a determinar como parte A la estructura de Lewis y como parte B la geometría molecular. Aquí tenemos entonces que esta molécula está formada por un átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Para poder dibujar más fácilmente el diagrama de Lewis, vamos a calcular el número de enlaces que van a aparecer con esta cantidad de electrones de valencia. Calculamos entonces los electrones de valencia que va a tener esta molécula. Tenemos 1 por 4, este 4 correspondiente a los electrones presentes en la capa de valencia del carbono, y 1 por 6 correspondiente al átomo de oxígeno. Entonces esto nos va a dar la suma, 4 más 6 serían 10. Los electrones necesarios para completar los octetos serían 8 para el carbono y 8 para el oxígeno, nos da 16. La diferencia entre 16 y 10 nos da el número de electrones involucrados en los enlaces. Si dividimos entre 2, nos va a dar el número de enlaces presentes en la molécula. Esto nos da igual a 3. Aquí en esta figura vemos cómo distribuimos esos 3 enlaces. En principio vamos a colocar los 3 enlaces entre el carbono y el oxígeno. Vemos que el carbono tiene 8 electrones a su alrededor,
cumpliendo así con la regla del octeto. Igualmente el oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor, también cumpliendo con la regla del octeto. Solo que aquí hay un detalle, que uno de los electrones presentes en el triple enlace es donado por el oxígeno, y por lo tanto aquí vemos que el oxígeno está presentando 4, 5, 6 electrones. Este tipo de enlace producido de esta manera es lo que se llama enlace covalente coordinado o dativo. Después, cuando veamos la hibridación, vamos a aclarar este punto. Aquí tenemos el proceso de hibridación. Vamos a comenzar con el carbono. El carbono, en este caso, se hibrida de manera que se funde el orbital 2s con un orbital 2p, produciendo dos orbitales híbridos sp. El primero de ellos contiene 2 electrones y el otro contiene un solo electrón, quedando un electrón ubicado en el orbital p puro del carbono. Vamos ahora con el oxígeno. El proceso de hibridación es más o menos el mismo. Tenemos que fundimos un orbital 2s con un orbital 2p, produciéndose entonces dos orbitales híbridos sp, y el resto de los orbitales p puro contienen uno con un electrón y el otro con 2 electrones. Ahora vamos a ver cómo se producen los enlaces, y los enlaces se producen de la siguiente manera. El orbital sp del carbono se acerca frontalmente al orbital sp del oxígeno, produciéndose entonces un enlace sigma. Por otro lado, un orbital p puro del carbono que contiene un electrón se acerca lateralmente a un orbital p puro del oxígeno que también contiene un electrón, y se enlazan entre sí mediante un enlace pi. Por otro lado, acá tenemos un orbital p del carbono que está vacío y un orbital p del oxígeno que está lleno, es decir, que tiene 2 electrones. Aquí en este punto, este orbital p del oxígeno va a prestar o donar un electrón para formar el enlace pi que falta. Por esta razón, este enlace se llama enlace covalente coordinado o dativo. Aquí tenemos un esquema de cómo es la geometría molecular de este compuesto monóxido de carbono o CO. Aquí tenemos que el carbono y el oxígeno se enlazan mediante sus orbitales híbridos sp mediante un enlace sigma. Por otro lado, tenemos que el orbital p puro del carbono se enlaza con el orbital p puro del oxígeno mediante una aproximación lateral, y por lo tanto formando un enlace pi. Y finalmente tenemos que el oxígeno, que presenta en su orbital p 2 electrones, va a donar ese electrón a un enlace que se va a formar con el carbono, produciendo también un enlace pi, y por esta razón este enlace se conoce como enlace covalente coordinado o dativo, porque es el oxígeno el que presta o dona el carbono para formar el enlace pi. La geometría de esta molécula es lineal. Es lineal puesto que hay un ángulo de 180 grados entre las direcciones extremas del compuesto. Vamos ahora a hablar de la polaridad de este compuesto, es decir, de la molécula de monóxido de carbono. Esta molécula es polar debido a que hay una diferencia de electronegatividad y la distribución, la densidad de electrones, que generan un momento
dipolar resultante dirigido hacia el átomo de oxígeno. Vamos en este último problema determinar para la molécula de monóxido de nitrógeno, primero la estructura de Lewis y luego la geometría molecular. Aquí tenemos entonces la configuración electrónica del nitrógeno, que tiene 5 electrones en su capa de valencia, y tenemos la configuración electrónica del oxígeno, que tiene 6 electrones en su capa de valencia. Hacemos un balance para ver cuántos enlaces deberían aparecer para formar este compuesto monóxido de nitrógeno. Primeramente, sabemos que el número de electrones de valencia va a ser 1 por 5, 5 correspondiente al átomo de nitrógeno, y 1 por 6, 6 correspondiente al átomo de oxígeno. Esta suma nos va a dar 11. O sea que la molécula tiene 11 electrones de valencia. Ahora vamos a ver cuántos electrones son necesarios para completar la regla de los octetos de estos elementos que forman la molécula. Tenemos 8 por parte del nitrógeno y 8 por parte del oxígeno, nos da 16. Luego la diferencia entre 16 y 11 nos da el número de electrones involucrados en los enlaces. Cuando lo dividimos entre 2 nos debería dar el número de enlaces presentes en la molécula. Esto no da un número entero, da 5 medios. Esto lo podemos expresar de la siguiente forma. 5 medios es 2,5. Entonces aquí estamos en presencia de 2 enlaces más un electrón que va a estar desapareado. Es decir, un electrón que no está en pareja y que tampoco está involucrado en los enlaces. En este caso podemos decir que el nitrógeno no cumple la regla del octeto y la molécula del monóxido de nitrógeno será como un radical libre. Entonces aquí en el diagrama del Lewis vamos a tener que el oxígeno está rodeado por 8 electrones, cumpliendo así con la regla del octeto. Sin embargo, el nitrógeno, como podemos ver acá, está rodeado solamente de 7 electrones, faltando 1 para cumplir con la regla del octeto. Vamos a ver ahora cómo se produce la hibridación en este compuesto. Primero tenemos el nitrógeno, que como vemos tiene sus 5 electrones en su capa de valencia. Lo primero que va a ocurrir en el nitrógeno es la hibridación. La hibridación ocurre por la fusión entre el orbital 2s y dos orbitales 2p del mismo nivel. Esto va a producir 3 orbitales híbridos sp2 y queda un orbital p puro. Estos orbitales híbridos sp2 contienen lo siguiente. El primero de ellos contiene 2 electrones, por lo tanto está lleno. Los otros 2 orbitales sp2 están semillenos, por lo que tienen un electrón cada uno, y un electrón para el orbital p. Para el oxígeno, por su parte, vamos a ver cómo sería la hibridación. La hibridación ocurre de la misma manera. Aquí hacemos una fusión entre el orbital 2s y 2 orbitales 2p. Esto nos produce 3 orbitales híbridos sp2. Ahora la distribución de electrones va a ser la siguiente. En el primer orbital híbrido sp2 hay 2 electrones. En el segundo, 2 electrones. Y en el tercero, un electrón. Y queda un electrón en el orbital p puro. Entonces, ¿cómo se producen los enlaces? Aquí tenemos que cuando acercamos el átomo de nitrógeno al átomo de oxígeno, se va a establecer un enlace entre el orbital sp2 del nitrógeno con el orbital sp2 del oxígeno, que tienen su nivel semilleno. Esta aproximación se hace de manera frontal y se establece entonces un enlace tipo sigma. Por otro lado, el orbital p
del nitrógeno se acerca lateralmente al orbital P del oxígeno, produciendo entonces un enlace pi. Luego, la presencia de estos dos enlaces, uno sigma y otro pi, entre los dos átomos que forman el compuesto, es lo que va a crear el doble enlace. Por otro lado, tenemos los electrones que están libres y no están involucrados en los enlaces. Tenemos dos pares de electrones solitarios para el caso del oxígeno y un par de electrones para el caso del nitrógeno. Pero además vemos que en uno de los orbitales híbridos sp2 va a haber un electrón que está desapareado, es decir, no está involucrado en los enlaces, pero tampoco está en pareja. Por lo tanto, hablamos de un electrón desapareado. La geometría molecular para este compuesto también es lineal y aquí vemos un esquema de la misma. Vemos cómo se crea el enlace sigma entre los orbitales híbridos sp2 del nitrógeno y del oxígeno. Vemos también que los orbitales p puro, tanto del hidrógeno como del oxígeno, se enlazan por un enlace pi. Luego, la combinación de un enlace sigma con un enlace pi entre los mismos elementos es lo que crea el doble enlace. Adicionalmente, vemos que para el nitrógeno tenemos dos electrones ubicados en el otro orbital híbrido sp2 y un solo electrón para el otro orbital híbrido sp2. Para el caso del oxígeno tenemos que hay dos electrones solitarios, es decir, que no están involucrados en los enlaces para el sp2, para el híbrido sp2 y otros dos electrones para el otro orbital híbrido sp2. Aquí para esta molécula vamos a ver que hay un desbalance de carga, habiendo un exceso de carga negativa para el caso del oxígeno y la carga positiva será para el caso del nitrógeno. La polaridad entonces la podemos demostrar debido a que el momento dipolar de toda la molécula es distinta de cero y por lo tanto la molécula es polar.